La colonia en Chile. Hola, en este video conoceremos cómo era la vida colonial en Chile y quiénes presenciaron durante la colonia española en Chile. Vocabulario. Colonia en Chile. Gobernador. Real Audiencia. Cabildo. Mestizos. Tertulia. Chingana. Desde la conquista hasta la independencia, Chile y el resto del territorio americano fueron una colonia de España. La colonia es el periodo de la historia de Chile que comienza tras el desastre de Curalaba. En 1598, con el establecimiento de la frontera natural entre españoles y araucanos en el río Biobío. La región, ubicada al sur del río Biobío, quedó en manos de los indígenas, mientras que las tierras ubicadas al norte fueron gobernadas por los españoles, comenzando así la colonia en Chile. Hacia el norte fueron estableciéndose nuevos centros urbanos, formándose así la sociedad colonial. Durante esta época, la población aumentó. La vida en general comenzó a regirse por costumbres propias del país y crecieron las ciudades. La autoridad máxima era el gobernador, quien era nombrado de manera directa por el rey de España para que lo representara. Tenía funciones de tipo gubernamental, militar y económica, debiendo preocuparse de la seguridad del territorio, así como también de presidir la Real Audiencia. La Real Audiencia era el más alto tribunal de justicia del país y estaba formada por 4 oidores que se debían encargar de hacer cumplir las leyes. Aconsejaba al gobernador y podía asumir su cargo de manera momentánea, si es que éste renunciaba o moría. A medida que el territorio se dividía, era necesaria la presencia de un corregidor, quien tenía las mismas responsabilidades que un gobernador, pero solo en un territorio exclusivo y más reducido. Además, existía un cabildo, organismo encargado de administrar la ciudad, representar la comunidad y de todo lo que fuera de interés para ella: aseo y ornato, salud pública, educación, alimentos, etc. Para eso, realizaba sesiones abiertas, públicas y cerradas, privadas. El cabildo estaba integrado por 2 alcaldes y 6 regidores, cargos que por lo general duraban un año. ¿Cuáles eran los principales elementos de la economía? Los principales elementos que daban origen al comercio durante la colonia eran la minería, ganadería, agricultura y artesanía. Durante esta época se mezclaron 3 razas: blancos, indígenas y negros. En Chile, la raza predominante eran los mestizos. El proceso del mestizaje habría comenzado porque los españoles se emparejaban con mujeres indígenas. Esto se debió al bajo número de mujeres peninsulares que llegaban a América. En esa época surgieron nuevas clases sociales. ¿Cuáles? Existían distintas clases sociales que daban origen a la estructura social de la época. Grupo privilegiado y de poder compuesta por los españoles,
quienes ocupaban importantes cargos públicos y de ejército, y por los criollos, dueños de las tierras. También correspondía a las autoridades de la Iglesia Católica. Aristocracia criolla. Hijos de españoles nacidos en Chile, los cuales eran los dueños de las tierras. Sector mayoritario. Era un grupo pobre que representaba la mayoría de mestizos, quienes realizaban trabajos de artesanía, comercio, agricultura. Los sectores más aislados eran los indígenas y mulatos, que trabajaban como sirvientes en las haciendas. La educación estaba en manos de los sacerdotes y escuelas, las que podían tener carácter de públicas o privadas. En estos lugares se enseñaba a leer, a escribir, las 4 operaciones matemáticas básicas: sumar, restar, dividir y multiplicar, y el catecismo. La plaza de armas fue el espacio donde se celebraba, conmemoraba o divertirse. Tertulias. En los sectores aristocráticos, la tertulia fue el centro de reunión y entretención de los aristócratas españoles y criollos. Chinganas. En los sectores populares, la chingana o ramada fue el centro de entretención de los mestizos e indígenas. Ahora ya sabes cómo vivían los chilenos durante la colonia. Todos hemos sido descendientes de los indígenas y españoles. Nosotros, los americanos, adquirimos las costumbres españolas e indígenas, que con el tiempo las transformamos en nuestras costumbres chilenas. Ahora ya conocemos nuestros antepasados en Chile. Aprovechen visitar las ciudades chilenas y en muchos de sus pueblos encontrarás interesantes museos para conocer la historia de la colonia o bien conocer el patrimonio recorriendo en las iglesias y casas coloniales de notable arquitectura de esa época. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.